Esta lección tiene por título Buscad a Jehová y vivid. Amós 5:14, el texto clave para este estudio, dice lo siguiente: Buscad lo primero y no lo malo, para que viváis, porque así Jehová de los ejércitos estará con vosotros, como decís. El propósito de este estudio es responder a la siguiente pregunta: ¿cómo se expresa el mensaje de salvación en Amós? Si el pueblo de Dios hubiera sido fiel y obediente, Dios lo hubiera engrandecido ante todas las demás naciones. Sin embargo, Dios cumplió sus propósitos en medio de la adversidad y la humillación. Dios suplicó a los pecadores dejar sus pecados y regresar a Él. Dios envió un ultimátum para que Israel se detuviera de hacer lo malo, pero lastimosamente no fue así. Y el 722 a.C. fue invadido por los asirios. Finalmente, ante Dios, nada malo quedará. Todo será destruido. Quien sigue al enemigo será destruido con él. Como lo dice Amós 5:27 y también Apocalipsis 20:9 y 10. Para responder a nuestro propósito de estudio, realizaremos 3 preguntas. La primera es: ¿en qué condición estaba la adoración de los israelitas en tiempo de Amós? El lamento de Amós 5 es el lamento de Dios por su pueblo. Él esperó que volvieran a Él, aceptaran su carácter para hacer todo para bien. El amor y el odio no son meros sentimientos. En realidad, amar u odiar son decisiones que cambian actitudes. Para decidir por el bien se debe madurar espiritualmente. Para hacer lo bueno se precisa valor, firmeza y conocimiento de Dios. Satanás se esfuerza por hacer pasar lo malo por bueno. Amós se concentra en la injusticia, crueldad e inhumanidad del pueblo. Esto hacía que los sacrificios israelitas carecieran de sentido. El hombre siempre ha deseado adorarse y cambió la verdadera adoración con una falsa, a pesar del ruego divino por volver a él. Los sacrificios meramente formales no captan el verdadero significado de la ley. Estos deben ir acompañados de acciones guiadas por Dios. Amós hace contraste con actos malos tales como peregrinaciones realizadas en Betel, Berseba, Gilgal. En realidad no se puede servir a dos dioses. Dios deseaba establecer la justicia, la equidad en la tierra. Es decir, definir lo recto y tener calidad de vida en Cristo. Lamentablemente la religión se había degradado tan solo a formas y ritos, sin cambio en el corazón. Amós describe una falsa religión de los israelitas que Dios despreciaba, pues no tenía devoción ni justicia. Solo eran rituales sin sentido. ¿Hoy es lo mismo? La adoración es el reflejo de la actitud. Dios no recibe ritos ni adoradores en condiciones de frialdad. Muchas veces los adoradores buscan manipular a Dios. O se sigue a Dios o se sigue al enemigo. No hay punto medio. La verdadera adoración coincide con su carácter de amor, es decir, debe combinarse con la vida del adorador. Isaías recuerda que la adoración debe ser más que simple instrucción. Debiera ser que la vida misma, aquel que disfruta estar con Dios o lo busca con desesperación, se gozará en el Señor. La segunda pregunta a responder es: ¿cuál fue la consecuencia de la adoración impropia en Israel? El peor castigo que tendría Israel sería hambruna de la palabra de Dios, pues él permanecería ausente, en silencio. Sin embargo, uno de los esfuerzos divinos era usar a Amós, el cual era rechazado constantemente. A pesar del rechazo al mensaje profético, Amós continuó con fidelidad. Ser mensajero de Dios no es fácil, pero garantiza fidelidad en la obediencia a Dios. Amós advirtió que si Amasías seguía adorando en el centro idolátrico de Betel, moriría cautivo. Y la respuesta fue que Amasías expulsó a Amós de Israel. Amós afirmó que era enviado de Dios y no un profeta a sueldo que decía lo que uno deseara. El profeta obedece a Dios. Sin embargo, hablar de parte de Dios no garantiza aceptación y puede generar oposición, especialmente en aquellos
que infringen la ley. Un profeta genuino persuade para arrepentirse. El pacto con Dios incluye bendiciones y maldiciones, fruto de las decisiones. Finalmente, parte del juicio de Dios sería la ausencia de profetas o de su palabra a ellos. Algunas referencias bíblicas son Lamentaciones 2:9, Salmo 74:9. No habría dirección divina. Y lo triste sería que, como Saúl, algún día los hombres se darían cuenta de la necesidad de la palabra de Dios y no la tendrían. Una vida sin la palabra de Dios conllevará a cosechar el fruto de la conducta viviendo en intrigas y en desgracias. Podemos tener mucha luz de interpretación de la palabra de Dios. Sin embargo, de nada sirve si es que no se la utiliza. En este sentido, la ausencia de la palabra de Dios no es porque exista en realidad, sino porque no permitimos que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas para entender lo que Dios tiene para nosotros. ¿Cuál fue el último mensaje divino? Es la tercera y última pregunta que tenemos para responder el día de hoy. De acuerdo con la estructura del libro de Amós, el tema central es la apelación de Dios por buscar a Dios para vivir. Amós advierte que luego del castigo habrá restauración del reino davídico decadente en el día de la salvación. El llamado de redención no solo incluirá al remanente del pueblo, sino a otras naciones que se unirán para adorar a Dios. Dios no puede ser manipulado. Tal vez atiende el pedido del hombre, como dice Amós 5:15. Sin embargo, como se menciona en 1 de Juan 1:9 y Salmo 138:6, atiende a aquel que tiene el corazón humilde. Amós 9 es una profecía cuyo cumplimiento se dio cuando se permitió la presencia de los gentiles dentro del pueblo de Dios. Es decir, ya no había diferencias entre judíos y otras naciones. Puesto que Dios dio la promesa a Abraham de posesión de muchas naciones, Amós 9:11 es considerada por muchos como la promesa mesiánica. Jesucristo, descendiente de Abraham y David, ofrece gracia y salvación para todo el que crea en Él, judío o gentil. Él une a quienes confían en Él. Ya no hay diferencias sociales ni étnicas. Todos pueden formar parte del pueblo de Dios. Dios revierte la maldición en bendición por su gracia. Él cumple sus promesas. Lo único que pide es volver a Dios. Para concluir con este estudio, estableceremos 5 conclusiones. En primer lugar, para amar el bien se debe seguir a Cristo. En segundo lugar, la religión verdadera busca la justicia y el amor de Dios. En tercer lugar, el profeta obedece al Señor y siempre persuade a volver a Él. Perder el mensaje de Dios es perder la dirección de la vida. Y en último lugar, Jesucristo une a todas las naciones en el pueblo de Dios. Dios lo bendiga.